Continuamos con nuestro evento de este día de clausura. A continuación tenemos la conferencia magistral a cargo de la maestra Carla Prat Corso acerca del juicio penal de corte acusatorio y oral. A continuación procederé a dar lectura de los datos curriculares de la maestra. Está certificada como capacitadora del sistema acusatorio por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC, así como en materia de juez de ejecución de sanciones penales por el Poder Judicial Federal. Como grados académicos, cursó la licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Cuenta con maestría en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como maestría en Gobierno y Desarrollo Regional por el Colegio del Estado de Hidalgo. Actualmente cursa el doctorado en Derecho Constitucional y Proceso Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Asimismo, ha participado en programas de estudios en el extranjero, en la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, y Harvard Extension School, en Boston, Estados Unidos. En el ámbito de la docencia, ha sido profesora de diversas materias del sistema acusatorio adversarial en el Centro de Estudios de Posgrado, así como en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. También ha sido capacitadora de operadores en el sistema acusatorio para las instituciones CAFSA y el Programa de Apoyo en Seguridad de Management Systems International, Inc. Asimismo, ha sido contratista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en México y Panamá, entre otros, así como capacitadora de SEAD. Ha sido profesora en las universidades La Salle, Autónoma del Estado de Hidalgo e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como capacitadora en técnicas de litigación oral en California Western School of Law, en el programa de acceso capacitación en San Diego, California, y capacitadora de la American Bar Association en México, Ecuador y Perú. Actualmente funge como asesora académica en California Western School of Law, Acceso Capacitación, San Diego, California. Entre otras experiencias profesionales, ha laborado en la Defensoría Pública del Condado de Montgomery, Maryland, Estados Unidos de América, participando en la codefensa en juicios orales y asistencia jurídica en la Defensoría Pública en la atención de delitos graves y como abogada en asuntos jurídicos de análisis y litigio en el despacho de abogados Pratt Straffon y Asociados. Con ustedes, la maestra Carla Prat Corso. Muy buenas tardes, muchas gracias. Antes de empezar, quiero agradecer el hecho de que me permita el Poder Judicial Federal estar hoy en día para cerrar este gran evento que han organizado, así como a la UAP. Es un honor poder estar este día con todos ustedes. Y especialmente al magistrado, le agradezco mucho, magistrado, un honor. Bueno, vamos a empezar. Y para hacer un cierre de todo lo que ustedes han platicado, creo que no puedo hacer nada más que retomar algunos puntos relevantes de todo lo que ustedes han analizado en todos estos días con grandes ponentes. ¿Qué estamos viviendo hoy en México? ¿Qué está pasando hoy en México? Tres de las reformas más importantes que a todos nosotros, abogados penalistas, yo creo que nos tocará ver quizá en toda nuestra vida, al menos para quienes nos dedicamos a materia penal. Reforma número 1, y no estoy hablando en cuestiones de relevancia, sino simplemente hablando de las tres reformas relevantes. Primera reforma, reforma en materia de derechos humanos. Segundo, reforma en materia de amparo. Y para terminar con ello y comenzar con la charla de hoy, la reforma en materia penal, la reforma en materia de seguridad y justicia. Y eso es lo que nos lleva a generar una gran transición hoy en México. Generar un cambio de un sistema de corte mixto o de corte mixto inquisitivo, como le queramos llamar, a un sistema de corte acusatorio.
Y para eso hay que cerrar un punto que seguramente habrán charlado en grandes ocasiones en este mismo foro, que es un sistema de corte acusatorio, porque ese es un punto que a veces no tenemos claro en las propias audiencias como operadores. ¿Qué estamos implementando en México? Estamos implementando un sistema que requiere una separación clara de funciones. Eso es un sistema de corte acusatorio. ¿Y a qué nos referimos con una separación de funciones? Muy sencillo. Hoy en este sistema deberemos de tener claridad en cuanto a una parte acusadora, estemos hablando de un ministerio público, de un fiscal o de un acusador particular que tiene verdaderamente la carga de la prueba, frente a una defensa que hará su propia tarea y a un juez que sin duda alguna tendrá que resolver absolutamente todo lo que le pidan en cada una de esas audiencias y además, en la mayoría de los casos, lo tendrá que resolver de manera inmediata. Eso es lo que estamos implementando hoy en día en México, un sistema de corte acusatorio. ¿Cómo y por qué llegamos a esto? De manera muy breve, recapitulando todo lo que ustedes han platicado. Y si me pueden ayudar, por favor, con la primera diapositiva, se los agradezco. 18 de junio de 2008. Muchísimas gracias. 18 de junio de 2008. Sabemos que en ese momento es cuando la norma constitucional es reformada. Tenemos 8 años para implementar la reforma. Mejor dicho, teníamos 8 años para implementar la reforma. Hoy nos quedan menos de 20 meses. ¿En dónde nos encontramos parados hoy en día? Hoy en día, y esto no es la mejor estadística que quisiera yo platicar, pero es la estadística real, tenemos implementado poco más, poco menos del 20% de la República Mexicana la reforma. Es decir, nos quedan menos de 20 meses para implementar el otro 80%. Quizá alguno de ustedes me diga, oye, esa estadística está mal. Acaban de sacar hace poco una estadística donde decía que llevábamos ya por ahí del 30-40% de la República. Es cierto, solo que esa estadística no estaba tomando en cuenta la implementación a nivel federal. Si tomamos en cuenta la implementación a nivel federal, que además tendrán el honor de ser uno de los primeros estados, junto con Durango, que en muy pocos días comenzará la implementación a nivel federal. Si tomamos en cuenta esas estadísticas, pues entonces nos falta poco más, poco menos del 80% de implementación. Y de ahí quizá les suene también un poco peculiar esta estadística, porque, de acuerdo a la información que les puse en esa diapositiva, tenemos hoy 21 estados de la República Mexicana implementados. Es cierto, 21 estados, pero hay que tomar en cuenta que de esos 21 estados, solamente 4 de ellos tienen la reforma implementada en su totalidad. Esos 4 estados son Chihuahua, Estado de México, Morelos y recién Yucatán este año. Lo que significa que los otros 17 estados están en condiciones muy similares a las condiciones que tiene Puebla, es decir, están implementados solamente en un pequeño porcentaje, variando de un estado a otro. Por ejemplo, Zacatecas lleva ya más del 50%, ustedes tienen una parte todavía pequeña en comparación a la cantidad de su población en el estado, y esa es la situación en la que se encuentran los otros 17 estados de la República Mexicana, razón por la cual nos falta poco más, poco menos del 80% para implementar. Es un reto importante, tenemos sin duda alguna, además aquí, 2 cuestiones que al menos yo tengo muchas ganas de ver qué va a pasar ya en la práctica. El primer reto para mí, y no quizá porque sea el más fuerte, sino al contrario, el Distrito Federal. Yo creo que todos queremos ver la implementación de la reforma en el Distrito Federal. Va a ser un tema complejo, un gran reto. Y el segundo gran reto, la implementación en el Poder Judicial Federal, quien sin duda alguna, como lo ha sido siempre, tendrá un ejercicio exitoso en cuestiones de justicia. Ahí estamos hoy en día. Ese es el lugar en el que estamos parados hoy en México, en este país. ¿Cómo llegamos a ello? Bueno, primero lo decíamos ya, la reforma constitucional del 18 de junio, que modifica, como lo han platicado ustedes en todas estas charlas, 10 artículos de la norma constitucional, acompañados de 11 artículos transitorios. Se está viciando un poco, listo. De esos 11 artículos transitorios, uno de ellos es el que nos indica que tenemos estos 8 años para implementar. Sin embargo, el camino no ha sido sencillo, porque después de generar esta reforma, nos empezamos a dar cuenta en la vida diaria que era un tema muy complicado por muchas cosas, pero quiero enfocarme a una de ellas, porque teníamos un código distinto en Baja California, un código distinto en Estado de México, otro en Chiapas, y esto nos estaba generando criterios muy distintos. Necesitábamos unificar todo esto. ¿Qué hicimos entonces? Si me ayuda por favor con la siguiente diapositiva. Gracias. Empezamos a platicar sobre un código nacional, llamado al principio un código único. Porque este Código Nacional nos iba a ayudar con el tema de la implementación, pero sobre todo a unificar criterios. Sin embargo, este tampoco era un camino sencillo.
porque en primer momento lo que teníamos que reformar era la propia norma constitucional en su artículo 73, porque la propia norma constitucional no nos permitía regular en materia nacional para toda la República, bueno, obviamente para toda la República, un código único. Entonces, el primer reto fue generar esta primera reforma, lo hicimos, para después dar cabida este año a una norma nacional, conocida como Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, por cierto, ya es vigente en su estado, junto con algunos otros estados como Durango, Yucatán, entre algunos otros. ¿Cuándo tendrá que ser vigente este código para todo el país? Es una decisión de cada estado. Así como lo decidió su estado hace pocas semanas, lo tendrá que decidir todos y cada uno de los estados de la República junto con la Federación. Pero tiene que estar implementado antes de 2016, de esta fecha límite del 18 de junio, si es que esto se mantiene como se ha manifestado en primer momento. Cabe mencionar que ayer, en una reunión que hubo, CIDE insistió muchísimo en la presencia de nuestro secretario de Gobernación que era necesario ampliar esa fecha. Los estados lo están solicitando, lo solicitaron ayer de manera muy estricta. Nos han dicho una gran cantidad de veces que esto no sucederá. Sin embargo, los estados el día de ayer han pedido de manera muy especial que se amplíe este plazo. Veremos si sucede o no sucede, pero al día de hoy tenemos que estar implementados para 2016. ¿Qué hace el Código Nacional? ¿Cómo se conforma? ¿Qué cambia? Bueno, para empezar, ¿cómo está conformado? Un Código Nacional que está conformado por 490 artículos y, como se los manifiesto en esta diapositiva, está separado en dos libros. Un primer libro que va del artículo primero al 182 sobre disposiciones generales y uno segundo que va del artículo 183 al 490 y que nos hablará del procedimiento. Esa es la conformación que tiene hoy nuestro Código Nacional. Y de este Código Nacional se va a desprender todo lo relativo al sistema acusatorio, es decir, a todo aquello regulado por los 10 artículos reformados a partir de 2008. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? ¿Qué es lo que estamos buscando generar en el tema de administración e impartición de justicia? Número 1, cambiar algo muy claro, que es lo que hoy regula los principios rectores. Si me puede ayudar, por favor, con la siguiente. Artículo 20 constitucional, correlativo al artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hoy, hablar de debido proceso significa hablar del respeto a estos 5 principios rectores. Son los 5 principios rectores que tiene como base el sistema acusatorio en México. Hablar de publicidad, hablar de inmediación, de concentración, de continuidad y de contradicción. Y esto es un reto muy importante para todos nosotros como operadores, tanto para nuestros jueces como para nuestros magistrados, nuestros defensores públicos y privados, nuestros ministerios públicos, policía, peritos, y yo sumaría a ese listado inclusive a nuestros estudiantes de Derecho, porque el reto que tendrán ellos en cuanto estén afuera trabajando es distinto al reto que tuvimos nosotros cuando nos graduamos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la base de estos 5 principios rectores? Muy breve porque ustedes los han platicado. Publicidad. ¿Qué queremos hoy en día? Audiencias públicas, audiencias abiertas, donde todos y cada uno de nosotros podamos ser censados al momento de estar haciendo nuestro trabajo. Y esto ha traído experiencias muy interesantes. Tengo yo al menos 2 muy particulares en mi vida laboral que siempre guardo muy en la mente cuando hablo de publicidad. Me acuerdo mucho una audiencia, salimos, mi imputado estaba privado de su libertad. Cuando terminamos la audiencia ingreso al Cerezo a platicar con él y me dice un señor con una familia hermosa y me dice el señor: oye Carla, fíjate que este juez me gustó. A ver señor, ¿cómo que a este juez le gustó? No, ¿por qué me dice eso? Fíjese, a diferencia del juez de la audiencia anterior y del anterior, este juez me explicaba muy bien y con mucha claridad todo lo que estaba pasando en la audiencia. Le entendí, se dirigía hacia mí, me explicaba qué era lo que estaba sucediendo. Porque en las otras usted ya me había explicado, pero el juez nunca me explicaba a mí, yo no le entendía qué era lo que estaba pasando hasta que usted me explicaba. Publicidad. Necesitamos hoy abrir el tema de administración e impartición de justicia a las personas a quienes se les está administrando y impartiendo justicia, a la sociedad, al imputado, a la víctima. Y hoy este principio rector nos permite que cualquiera de nosotros podamos estar presentes en una audiencia viendo cómo y por qué se está juzgando a esa persona. Y esto además va de la mano del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, del artículo 8 en el Pacto San José y del propio artículo 20 de nuestra Constitución.
porque todos nosotros tenemos derecho, si en algún momento llegáramos a ser juzgados, ¿a qué? A un juicio público. Tema que lo teníamos signado desde hace mucho tiempo y que con esa claridad no era respetada en la administración e impartición de justicia en este país. Ahora, este principio tiene excepciones, por supuesto, todos los principios las tendrán. Si tenemos en esa audiencia a un menor de edad, por ejemplo, víctima de un delito sexual, no podremos hacer una audiencia puerta abierta, podremos hacer una audiencia puerta cerrada para preservar la integridad de ese menor de edad. ¿Qué pasa en cuanto a la inmediación? Es muy peculiar y no me dejarán mentir todos los que somos abogados, que en muchas de las audiencias donde nosotros hemos estado presentes en el sistema mixto, pues nunca estamos quienes debemos de estar. Y no me refiero nada más al juez, porque cuando implementamos, de repente nos fuimos sobre los jueces. Es que los jueces nunca están en las audiencias. Yo les preguntaría, defensores, MPs, ¿nosotros estamos todo el tiempo en las audiencias? Porque a mí me ha tocado estar en muchas audiencias, que está un MP que tiene audiencia a las 10 aquí y también allá, y que está un ratito y dice, ahorita vengo. ¿No? ¿Nunca les ha tocado eso? ¿O ha sido la única que ha tenido esa mala suerte? Y entonces, ahorita vengo, ¿no? Y corre el pobre a la otra audiencia, está otro ratito ahí también, ahorita vengo, y se regresa a la otra audiencia. Es que eso no es correcto. No es correcto ni en un juez, ni en un MP, ni en un defensor. Pero esa es la realidad del sistema mexicano, porque tenemos una carga de trabajo tan complicada que no hay otra forma de llevarla a cabo. ¿Qué tenemos que hacer hoy en México? ¿Qué nos está imponiendo la Constitución y el propio Código? Inmediación. Necesitamos la presencia constante de todos y cada uno de los operadores que se requieran para cada audiencia. Hablando del juez, un juez de control, un juez de enjuiciamiento, un tribunal de enjuiciamiento, de ejecución. Hablando también así de la defensa, del Ministerio Público y en algunos casos también de la víctima y del imputado. ¿Tiene excepciones el principio de inmediación? Por supuesto que las tiene, como las tienen todos y cada uno de los principios. Ejemplo, ¿podré yo o tendré yo la obligación de estar presente como defensa en una audiencia donde está solicitando el MP una orden de aprehensión? Por supuesto que no. Digo, me encantaría, ¿no? Si soy defensora y me hablan a la audiencia, estaría muy bien, pero esto obviamente tiene algunas excepciones muy naturales. Si estamos en una solicitud de orden de aprehensión, en una solicitud de medida cautelar de carácter real, por ejemplo, no tendré que estar presente yo como defensa, tampoco tendrá que estar presente el imputado por obvias razones. Sin embargo, son principios que se vigilarán en la mayoría de las audiencias que hoy observemos dentro del sistema acusatorio. Tercer principio, principio de concentración y principio de continuidad. Déjenme explicar juntos concentración y continuidad. Hay que tener cuidado con estos dos principios porque son problemas que observamos en las audiencias. Hay veces que los propios operadores confunden concentración con continuidad. Hablar de concentración, ¿qué significa hablar de concentración? Significa que hoy en día estamos buscando que en una sola audiencia se lleven a cabo la mayor cantidad de actos procesales. Y como lo habrán platicado ustedes en estas charlas, sin duda alguna el mayor ejemplo de esto es la mal llamada audiencia combo, es decir, la audiencia inicial. ¿Por qué? Porque en la audiencia inicial vamos a buscar tener en una sola audiencia un control de detención, una formulación de imputación, el derecho que tendría el imputado a declarar, la vinculación a proceso, la imposición de cautelares y el plazo para cierre de investigación. En una audiencia inicial en condiciones normales. Lo que significa entonces que bajo esas condiciones estamos respetando el principio de concentración, llevar a cabo la mayor cantidad de actos procesales en una sola audiencia. Y esto se va a llevar a cabo también, por ejemplo, en juicio oral y en audiencias diversas. Ahora, ¿cómo va de la mano esto del principio de continuidad? Muy sencillo, porque el principio de continuidad nos indica que si no podemos concluir con esos actos procesales en un día, podemos hacerlo, pero debemos hacerlo al siguiente día o subsiguiente día hábil. No como lo hemos hecho en el sistema mixto, donde yo tengo un testigo hoy y mi siguiente testigo, si bien nos va, pues vamos a tener a la mejor audiencia dentro de otras 3, 4, 5 semanas, 2 meses, si nos tocó estas fechas de Navidad, pues ya se convirtieron en 2 o 3 meses y entonces eso genera un corte muy importante con la información. ¿Por qué? Porque yo no puedo recordar con claridad lo que me dijo el testigo hace 3 meses. Me dirán ustedes, bueno, pero queda escrito. Sí, pero es que en la escritura se pierden muchas cuestiones relevantes. Y el último principio rector que hoy nos indica nuestro artículo 20 constitucional, la contradicción. Significa que hoy tenemos derecho, tanto defensa como Ministerio Público, a confrontar todos
todos y cada uno de los medios de prueba que presente la contraparte, argumentos y manifestaciones. Y esa es una contradicción además muy clara, porque hoy vamos a tener aquí a un testigo. Si es el testigo del MP, el MP lo interrogará primero para inmediatamente después interrogarlo yo como defensa, garantizando un ejercicio efectivo de contradicción y por lo tanto respetando el debido proceso. Estos son los 5 principios que toma hoy como base nuestro sistema desde el punto de vista del artículo 20 constitucional y del artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, esto va de la mano. Si me ayuda por favor con la siguiente diapositiva, gracias. Esto va de la mano de qué es lo que estamos haciendo en el Código Nacional y que se desprende de la reforma constitucional. Algo que yo insisto siempre es que en este país todo es juicio oral. Hablamos de juicios orales, juicios orales, juicios orales, cuando la reforma implementa mucho más que un juicio oral. Y si quisiéramos observar de manera general, de una forma quizá muy breve, ¿qué es lo que estamos implementando hoy en México? Esto es todo lo que estamos implementando hoy en México. Y estos son todos aquellos actos sobre los cuales ustedes hablaron en su seminario. ¿Cómo está conformado hoy un sistema de corte acusatorio, al menos en el caso mexicano? El sistema de corte acusatorio está conformado en primer momento por lo que llamamos procedimiento ordinario, y de lo cual ustedes platicaron de etapa de investigación, etapa intermedia y finalmente la etapa de juicio oral. Esto es lo que hoy conocemos como un procedimiento ordinario, la primera línea que ustedes observan, donde tenemos básicamente 3 etapas. Ahorita voy a platicar un poquito de manera muy breve de ellas. Y algo bien importante que quiero señalar aquí: ¿cuántas causas, cuántas carpetas de investigación concluyen en un juicio oral? Poco más, poco menos del 10%. Es excepcional, o debiera de serlo así, en la implementación de la reforma llegar a un juicio oral. ¿Qué vamos a hacer con el otro 90% de los asuntos? Bueno, pues muy sencillo. Los vamos a resolver con todas las otras figuras que observan ustedes en ese cuadro. ¿Cómo y por qué? Vamos a platicar un poquito de todas estas figuras. Primero, vamos a charlar sobre las soluciones alternas. Nos hemos dado cuenta hoy que, por ejemplo, nos choca nuestro vehículo. ¿Qué queremos cuando nos chocan? Que nos paguen. No me interesa otra cosa, me interesa que me paguen. Pero de ese pago tenemos un segundo problema en la realidad. La persona que me choca tiene que hacer una reparación del daño de 50,000 pesos. ¿Qué porcentaje de la población mexicana tiene la posibilidad de hacer esa reparación del daño, como yo lo digo siempre en un lenguaje muy común, de jalón? ¿Qué porcentaje? Déjenme les platico. Ayer estaba hablando un poco de este mismo tema y de repente un chico que estaba sentado con la tercera fila en el auditorio que estaba me dice: el 8.9% del país. Asumo que su porcentaje es certero, y entonces eso significa que el 91% de este país no tiene las posibilidades o no tenemos las posibilidades de reparar el daño de esa manera. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dejamos a la persona encerrada para que, como me ha tocado verlo alguna vez en la práctica, entre por un robo, entre por una situación de este tipo y salga trabajando con la delincuencia organizada? Porque desgraciadamente es mucho lo que pasa a nuestros cerezos en México. No, eso no puede ser bien, no es correcto. Tenemos que generar mejores formas de solución de ese tipo de conflictos. Y eso es parte de lo que nos va a permitir las soluciones alternas, conocidas antes del Código Nacional, de hecho en el Código de Puebla, como salidas alternas. Hoy el Código Nacional nos regula 2 soluciones alternas: por un lado el acuerdo reparatorio y por el otro la suspensión condicional del proceso. ¿Qué hacen ambas? Primer punto, proteger la reparación del daño y buscar una forma mucho más ágil, generosa y viable de resolver un conflicto. Ahorita vamos a platicar un poco cómo y por qué. Luego, ¿qué otra figura contempla la reforma constitucional? Lo que conocemos en la práctica como MASC o como MARC, medios alternativos de solución de conflictos o medios alternativos de resolución de conflictos. Aquí quiero puntualizar de manera muy clara que cuando implementamos Código Nacional debimos de haber tenido 3 normas listas. Número 1, el Código Nacional, que es sobre el que estamos platicando. Número 2, la Ley de Medios Alternativos, de la cual se desprende la mediación, conciliación y justicia restaurativa, que se rumora que dará lista este periodo legislativo. Esperemos que sea así, porque en esencia debimos de haber tenido las 3 normas cuando empezáramos a implementar la reforma, cuestión que no fue. Y la tercera norma, la ley de ejecución. Estas 3 normas nacionales son imperantes para que pueda hoy funcionar la reforma penal como queremos en algún momento que ésta sea exitosa.
¿Qué hace la mediación y la conciliación? Es una forma de resolver conflictos muy distinta a la que estamos todos nosotros acostumbrados como penalistas. Es una forma donde intervienen personas que tienen conocimiento y capacitación muy distinta a la nuestra y que se dedican a eso, a resolver un conflicto. Porque hoy hemos entendido que una sentencia condenatoria muchas veces no va a resolver un conflicto. Ejemplo, que una chica que fue violada, sí, tendrá su sentencia condenatoria. ¿Y ella saldrá al día siguiente a la calle con tranquilidad? Ella necesita un tratamiento, necesita trabajar muchísimo más cuestiones personales antes de. ¿Cuántas veces hemos visto conflictos de dos maestras, por ejemplo, de escuela, que se trabajan en la misma escuela, empiezan a tener un problemita, luego de ese primer problemita empieza a crecer, empiezan ya un día a hacerse de palabras, se agarran a golpes, después otra de ellas le raya el carro por el coraje y en uno de esos descuidos alguien acaba muerto? Porque la violencia genera más violencia, es la verdad. Si podemos ayudar a resolver el conflicto por medio de la mediación o la conciliación, eso nos ayudará a reconstruir el tejido de la sociedad y en algún momento a disminuir la violencia, a resolver conflictos. ¿Qué otra figura nos maneja nuestra reforma constitucional? La figura que para mí debería ser la más importante cuando hablamos del sistema acusatorio y quizá de la que menos se habla, la figura del procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque el 60% de sus carpetas deberán ser resueltas con una figura del procedimiento abreviado. Ahorita platicaré un poco de ella, pero no es más que simple y sencillamente una forma de negociación de la pena. ¿Negociación de la pena entre quién? Entre un ministerio público o fiscal y un defensor e imputado, bajo parámetros que ahorita platicaremos muy breve, pero eso es el procedimiento abreviado en muy pocas palabras. Tenemos después algunas figuras que en parte son novedosas para nuestro país, en otra parte no, los procedimientos especiales. El procedimiento para pueblos y comunidades indígenas. El segundo procedimiento, que va a ser bien interesante a mi criterio en materia federal, si es que es utilizado como debiera de serlo, que es el procedimiento para personas jurídicas, que hoy nos permitirá, en esencia, a mí me parece que lo será en algún momento, un combate muchísimo más estricto en cuestiones de delincuencia organizada. ¿Qué está pasando en México? Y esto es algo que pasa en muchos lugares del mundo. Hemos creído o hemos entendido que para combatir la delincuencia organizada basta con detener a las cabezas. Entonces detenemos a la cabeza y la delincuencia sigue igual o quizá más fuerte de lo que estaba antes. ¿Por qué? Porque abajo de esa cabeza viene alguien más, y eso no soluciona absolutamente nada. ¿Qué necesitamos ahí atacar? El recurso económico, porque mientras no ataquemos el recurso económico, lo demás simple y sencillamente va cambiando de cabeza en cabeza en cabeza. La naturaleza de generar esta figura de procedimiento para personas jurídicas tiene varios temas. Uno de esos temas es combatir todo el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido en la jerga como lavado de dinero. Combatir también todo el tema o ayudar a combatir cuestiones de delitos fiscales, también así algunas cuestiones de delitos ambientales y en materia local, sin duda alguna, a mi criterio lo veremos de manera más común en los fraudes. Porque ¿qué pasa usualmente? Detenemos a la persona, le echamos la culpa a alguien, a una persona física, pero la persona jurídica sigue intacta. Hoy el Código Nacional nos permite sujetar a proceso a la persona física y también a la persona jurídica. Esto va a ser algo muy novedoso en México, es novedoso en muchos países. De hecho, España está teniendo ahorita su primer caso de procedimiento para personas jurídicas. A quien le gusta el fútbol conocerá sin duda esta historia porque va de la mano de un equipo de fútbol. El primer procedimiento para personas jurídicas que se está teniendo en España. Esto, insisto, creo que va a ser un reto importante para los fiscales, sobre todo en cuestiones de implementación de la reforma. La acción penal por particular, una tercera figura muy importante, donde, como ustedes lo charlaron en estos días, nos permite que el particular tome la figura del Ministerio Público y es quien tiene la carga de la prueba. Una figura poco usada hasta hoy en la mayoría de los estados que tienen la reforma implementada y que de alguna manera presenta ciertos beneficios, ya que el particular es quien va a realizar todos los actos de investigación, quien llevará esto a la audiencia inicial y quien podrá como tal llevar finalmente esto a una vinculación a proceso y a un procedimiento ordinario, por lo tanto. La última columna, formas de terminación de la investigación. Aquí creo que lo único novedoso son los criterios de oportunidad. Y es esa facultad que le estamos dando al Ministerio Público para el no ejercicio de la acción penal bajo ciertos criterios. Por ejemplo, ¿cuántas carpetas vemos que tiene un Ministerio Público frente a un secuestro, frente a un homicidio, de cuestiones como
Ejemplo, aquel chico que entró al Oxxo y se llevó un teléfono celular de esos de 400 pesos y que eso genera una gran carga de trabajo. Hoy estamos buscando, por medio del criterio de oportunidad, antes conocido como principio de oportunidad, disminuir la carga de trabajo del Ministerio Público para no realizar el ejercicio de la acción penal bajo ciertos criterios que le permite el Código Nacional. Y de manera general, muy general, esto es lo que estamos implementando hoy en este país. Esta es la reforma en sistema acusatorio. Ahora, vamos a hablar un poquito de algunas cuestiones muy generales. ¿Qué es el procedimiento abreviado? Y sé que esta definición es bastante polémica, pero para mí eso es una negociación de la pena. Y es una negociación de la pena que va a realizar Ministerio Público frente al imputado o a la defensa. ¿Qué garantía tiene un procedimiento abreviado? Bueno, que si yo, imputado, llego a negociar un procedimiento abreviado con el Ministerio Público, tengo la garantía de que iré a una audiencia y que en esa audiencia nunca me podrán imponer una pena mayor a la que yo he negociado con el MP. Ese es el ganar para el imputado. ¿Y qué gana además de eso? Bueno, que ahorita vamos a ver un cuadro de lo que hoy regula el Código Nacional, de cómo puedo negociar esa pena. ¿Qué gano yo? Gano en la mayoría de los casos como imputado una pena que en juicio oral usualmente sería mucho más alta. ¿Qué gana el MP? ¿Qué gana el Estado? En la mayoría de los casos va a ganar una sentencia condenatoria, sí, más bajita, pero condenatoria y además con muchísimo menos trabajo. ¿Por qué? Porque esta figura del procedimiento abreviado lo que nos va a permitir es ir a una audiencia, manifestarle al juez de control todo lo que consta en la carpeta de investigación para corroborar la existencia de un hecho constitutivo de delito y la comisión o participación por parte de esa persona. Si hay elementos suficientes, además de cumplir otros requisitos de forma, simple y sencillamente en esa misma audiencia se dicta el fallo condenatorio. Se sigue manteniendo la carga de la prueba para esta figura. De ahí que poco más, poco menos del 5% de los procedimientos abreviados lleguemos a ver una sentencia absolutoria. Es raro, sí, pero pasa. ¿Por qué pasa? Porque nuestra norma constitucional nos pide esos últimos dos requisitos que puse en esa diapositiva. Número 1, que el imputado acepte haber participado en el delito. Que eso usualmente no tenemos problema, porque el imputado, habiendo negociado previamente un abreviado, llega con toda la voluntad de ir al abreviado y lo acepta. Pero el segundo requisito es donde a veces se puede llegar a ir una absolución. ¿Qué nos pide nuestra norma constitucional? Que existan medios de convicción suficientes para corroborar ¿qué? La imputación, es decir, para corroborar que ese hecho es un hecho constitutivo de delito, su existencia y que esa persona es quien lo cometió o participó, para entonces lograr una sentencia condenatoria. Un punto muy controversial o muy controvertido de esta figura es una facultad discrecional del MP. ¿Qué significa en la práctica? Significa que si el MP me dice, no te quiero ofrecer un abreviado a ti, no hay abreviado. Si el MP me lo quiere ofrecer, luego viene la voluntad del imputado en aceptarlo o no aceptarlo. Esto en algún momento fue muy criticado en México, sobre todo cuando vino todo el debate del Código Nacional. Pero es que tenemos que entender en este país que la naturaleza de un sistema acusatorio es darle mucha mayor fortaleza a la figura del Ministerio Público. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Trabajar y tener mejores ministerios públicos, más capacitados, mejores controles de confianza a los que se tienen hoy en este país, porque esa figura descansa en el MP. No hay forma de que descanse en nadie más. Recordando que no pudiera descansar en un juez. ¿Por qué? Porque recordemos que en este sistema el juez de control no tiene acceso, ni ningún juez, a la carpeta de investigación. Entonces, esta figura tiene que descansar forzosamente en el Ministerio Público para que pueda ser viable. Gracias. Esta es la posibilidad de negociación que nos otorga hoy el Código Nacional en un procedimiento abreviado. Y esto se desprende totalmente del Código, no es más que una forma de desglosar lo que nos dice el Código Nacional. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Déjenme ir al último cuadrante. Si tengo un imputado que cometió un hecho constitutivo de delito, que el Código Penal nos marca una pena mínima de 9 años y una pena máxima de 18 años, bueno, ¿cómo puedo negociar esa pena? Primer punto, tengo que analizar cuál es el término medio aritmético. Si el término medio aritmético excede de los 5 años, tendré que ir a este último cuadrante, estoy en la segunda línea que les puse aquí. Si la pena el término medio aritmético es menor a los 5 años, puedo ir al cuadrante que está arriba.
Primer punto, analizar. Segundo punto, analizar. Tengo que determinar si esta persona tiene una sentencia condenatoria previa por delito doloso o no. Si tiene esa condena previa por delito doloso, aun cuando el término medio aritmético sea menor de 5 años, me tengo que ir al cuadrante de abajo para la negociación. Tercer tema. Tengo que determinar si a la persona se le vinculó a proceso y se le acusó por delito culposo o doloso. Si se le condenó por un delito culposo, puedo ir en base al tercer cuadro, a los cuadros naranja, al de arriba. Si fue por delito doloso, tendré que ir al parámetro de abajo. Vamos a pensar que mi imputado, Juanito González, se encuentra en el último cuadrante. Es decir, cometió un delito que el Código Penal nos regula una pena de 9 años a 18. Y además el delito que Juanito cometió es un delito de corte doloso. Si seguimos las reglas de este cuadro, pues lo único que podrá negociar el Ministerio Público será en base a este último criterio. Es decir, de los 9 años que marca el Código Penal, podrá restarle una tercera parte. De 9, si le resto una tercera parte, ¿cuánto le resto? 3. ¿Y cuántos años me quedan? 6. Entonces, milagro, no escuché ningún 4. Ya cuando llego a escuchar un 5 es cuando me preocupo. Es que somos abogados, los números son muy lindos, pero... Bueno, entonces regreso al ejemplo, les decía yo. Para este caso particular, si la pena mínima es de 9 años, el MP le puede restar como máximo 3 años y le quedarían 6. En un procedimiento abreviado para este caso en particular, le pudiera ofrecer el Ministerio Público a Juanito como mínimo 6 años. Es distinto 6 años a 9 años y además los beneficios quizá también fueran distintos. Esta es la naturaleza del procedimiento abreviado. El Ministerio Público puede ofrecer una pena menor en base a estos parámetros que indica el Código Nacional el día de hoy que la que pudiera enfrentar el imputado en juicio oral. Haciendo una negociación previa, una vez que está esta negociación hecha, vamos a la audiencia, se verifican los requisitos de forma que indica la Constitución y el Código Nacional. Si hay elementos suficientes, en esa misma audiencia se dicta el fallo. Esta figura del procedimiento abreviado en algunos casos, si el sistema funciona como debe de funcionar, les permitirá inclusive de la comisión del hecho constitutivo de delito, si hay detención en flagrancia, poder tener un fallo condenatorio en 4 o 5 días y una sentencia quizá en 5 o 6 días si es que tenemos una buena investigación. La policía es esencial, como lo han platicado ustedes, para el funcionamiento de un sistema de corte acusatorio exitoso. Ahora, brinquemos de tema. Soluciones alternas. Algo que no comenté. El procedimiento abreviado es viable para todos los delitos, absolutamente para todos, a diferencia de las soluciones alternas. Las soluciones alternas tienen un catálogo estricto. Por ejemplo, la figura de la suspensión condicional solamente será viable para aquellos delitos que tengan un término medio aritmético menor a 5 años. El caso de los acuerdos reparatorios tiene un catálogo, el propio Código Nacional. Ejemplo, sería viable para delitos patrimoniales, pero cometidos sin violencia. ¿Qué conlleva la existencia de un acuerdo reparatorio y la existencia de una suspensión condicional? Número 1, conllevan una reparación del daño. En ambas figuras tiene que existir una reparación del daño. Sin embargo, les decía yo hace rato, hemos entendido en este país que la mayoría de nosotros no tenemos las posibilidades de dar una reparación del daño, o sea, como comúnmente lo digo, de jalón, sino que muchas veces tenemos las posibilidades de hacer esa reparación del daño a paguitos. Es la verdad. Así funciona este país y es la posibilidad que tiene muchas veces una persona. Yo no te puedo pagar los 40,000 pesos, pero te puedo pagar 4 este mes, 4 el mes que entra y así sucesivamente. Esta figura tanto del acuerdo como de la suspensión lo permite. Vamos a un término jurídico. Permite realizar la reparación del daño de manera inmediata, con un cumplimiento inmediato o con un cumplimiento diferido. Es decir, te voy a pagar la totalidad o voy a generar un plan de reparación del daño, permitiendo generar pagos. Y la maravilla de estas dos figuras es que no vamos a sobreseer la carpeta de investigación, lo cual me permite proteger a la víctima hasta que haya realizado el pago íntegro. ¿Qué pasa si la persona incumple? La regresamos al procedimiento ordinario, punto. Protegiendo aquí sin duda alguna a la víctima y garantizando su reparación del daño.
Ahora, ¿qué diferencia va a tener la suspensión condicional? La suspensión condicional va a tener una diferencia muy clara. La suspensión no conlleva solamente reparación del daño, sino conlleva además la obligación de que el imputado cumpla una condición o una gran cantidad de condiciones. Ejemplo, ¿cuántas personas conocemos que les encanta el fin de semana irse de fiesta, regresan a casa bastante bebidos y en el camino a casa usualmente golpean a alguien, chocan, se pelean o no? Esa persona necesita algo más. Esa persona no necesita ni que la detengamos, ni necesita simple y sencillamente pagar la reparación del daño de la persona a la que golpeó. Necesita algo más. ¿Para qué? Para que pueda retomar su vida y generar cambios importantes en la sociedad. Esta figura está concebida para temas similares a este que les estoy platicando. Por lo tanto, la suspensión condicional va a conllevar, 1, me pagas mi reparación del daño, pero 2, te puedo imponer condiciones que tú tendrás que cumplir como mínimo por 6 meses y como máximo 3 años. ¿Qué tipo de condiciones? Ejemplo, vas a tener que entrar a un tratamiento de desintoxicación, vas a tener que trabajar y tener un modo honesto de vida, vas a tener que terminar tus estudios, vas a tener que prestar servicio social, vas a tener que dejar de salir con ciertas personas, de ir a ciertos lugares, etcétera. Permitiendo aquí que una persona pueda reintegrar a la sociedad efectivamente de una manera en la que esto pueda ser generoso para todos nosotros. Estas dos figuras son figuras muy generosas y son figuras que, como alguien lo ha dicho alguna vez, permiten que esa persona que se equivocó una vez en su vida pueda retomar un camino normal. Eso sí, reparando el daño y en algunos casos cumpliendo determinadas condiciones. De manera muy general, esas son las soluciones alternas, dos figuras muy interesantes que hoy maneja nuestro Código Nacional. Ahora, vamos a brincar al procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario, del cual ustedes platicaron de una gran cantidad de temas con mucho detenimiento, está conformado hoy por 3 etapas. Por una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral, como lo platicaron. Déjenme englobar en muy pocas palabras cada una de estas partes. Yo siempre he dicho que la etapa de investigación se trata de algo tan sencillo como de un momento en el cual vamos a recolectar. ¿Qué vamos a recolectar? Voy a recolectar yo, Ministerio Público, todo lo que necesito para después corroborar mi acusación, es decir, para corroborar que esta persona es quien cometió un hecho constitutivo de delito o quien participó en él, y también lo que yo voy a necesitar como defensa. ¿Qué es la etapa intermedia? La etapa intermedia es un momento para depurar. ¿Para depurar qué? Para depurar lo ya investigado. Es un momento para depurar hechos, derecho y medios de prueba. Esa es la naturaleza completa de una etapa intermedia. Y luego vamos a llegar al momento de producir todo aquello que ya depuramos, es decir, a una etapa de juicio oral. Pongamos un ejemplo. Para estos hechos constitutivos de delito, tengo a mi testigo A, tengo a mi testigo B, tengo a un policía, tengo además a un perito y tengo 2 testigos más. Solo que estos 2 testigos más vieron exactamente lo mismo que este testigo y que este otro testigo. ¿Qué voy a hacer? En etapa de investigación tendré que entrevistarlos a todos mis testigos y entonces en la carpeta de investigación constar toda esa información. Tendré mi policía, su parte informativo que voy a incorporar a la carpeta de investigación y finalmente voy a tener el dictamen de mi perito. Eso es lo que voy a hacer en la etapa de investigación, entrevistarlos, tener esos dictámenes, tener mi parte informativo, recabar todo lo que yo necesito para después corroborar la acusación. Luego, voy a llegar a la etapa intermedia y entonces todos estos medios de prueba tendrán que pasar un examen donde tendremos que corroborar si son pertinentes, si se llegó a esta información de manera lícita, de manera legal, si no son sobreabundantes, entre algunas otras cuestiones, como lo regula el Código Nacional. Ejemplo, si estos 4 testigos me van a venir a decir lo mismo, vieron lo mismo, conocen lo mismo, ¿necesitaré a los 4? ¿Para qué? Esto es prueba sobreabundante. ¿Qué voy a hacer en la intermedia? Depurar a todos mis medios de prueba. Y entonces, si estos son pruebas sobreabundantes, pues les damos las gracias y solo llegará a juicio oral aquello que es lícito, legal, pertinente. ¿Qué vamos a hacer en juicio oral? Bueno, en juicio oral, ahora sí, voy a traer a mi testigo A la audiencia para que les cuente a los jueces qué fue lo que vio, qué fue lo que sabe. Voy a traer también a mi testigo B, voy a traer además a mi perito
a mi policía para que nos platique también qué fue lo que hizo, qué vio, qué escuchó, y finalmente a mi perito. ¿Qué maravilla tiene hoy o qué es lo que estamos buscando en el juicio oral? Que vengan las personas, porque yo no puedo interrogar un parte informativo, yo no puedo interrogar un dictamen. Hoy nos exige el sistema acusatorio tener en juicio oral todos esos testigos, peritos, policías, y que además manifiesten todo lo que saben de manera directa frente a nuestro tribunal o frente a nuestro juez. Este procedimiento ordinario, además, de acuerdo al Código Nacional, va a subdividir la etapa de investigación y la va a subdividir en una etapa de investigación inicial y en una etapa de investigación complementaria. Pudiéramos hablar mucho de ello, quiero precisar aquí nada más dos temas. Primer tema, hoy el Código Nacional afortunadamente ha generado toda claridad manifestando que la etapa de investigación inicial está reservada para la defensa. Es decir, hemos entendido por fin que esa etapa de investigación inicial es una etapa del MP, donde yo defensa no tengo por qué estar metiendo mi interés en ella y que es un momento en el cual el MP va a investigar y va a determinar si es suficiente o no para formular imputación. Excepcionalmente, cuando el MP nos llega a citar, variará esto. Es decir, en pocas palabras, la etapa de investigación inicial no tenemos nosotros defensores ni imputado apertura a ella, salvo que el MP nos quiera citar. Esto ha sido muy claro en el Código Nacional porque fue un tema muy debatido en muchos estados de la República Mexicana, materia de muchos amparos en el país y de muchas críticas y dudas. Hoy está perfectamente regulado y creo que además de la mejor manera. Ahora, ¿qué otro punto relevante quisiera platicar de la investigación inicial? Esto lo conocen ustedes muy bien, lo charlaron aquí cuando hablaron de audiencia inicial, y este es el desarrollo que tendrá toda audiencia inicial en condiciones normales. Algo que a mí me gusta mucho es la naturaleza que tiene la concepción de esta audiencia. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Primero, vamos a determinar, antes de ver si Juanito González es responsable, probablemente o no, ¿qué es lo que lo trajo aquí a Juanito? Porque si quien detuvo a Juanito lo trajo aquí bajo una detención que no fue en flagrancia o habiendo violentado sus derechos de manera ilegal, de manera ilícita, pues terminamos ahí la audiencia y que Juanito se vaya para su casa. Ya luego verá el Ministerio Público cómo lo vuelve a traer aquí para formular la imputación. Eso es lo primero que vamos a hacer en una audiencia de control de detención. Vamos a ver si se le detuvo a esa persona verdaderamente en flagrancia y si esto además fue lícito y legal. Si es así, seguimos la audiencia. Para llegar después a lo que hoy se conoce como formulación de imputación. Es decir, en esa audiencia pública, el Ministerio Público le tiene que manifestar a la defensa de manera muy clara el hecho por el cual se le está investigando, precisando el modo, el tiempo, el lugar, la clasificación jurídica, su grado de intervención. Y dejar claridad entonces de la razón por la cual esta persona se le está siguiendo una investigación y está aquí sentado en esta audiencia. Luego de ello, en esa misma audiencia determinaremos si hay suficiente, perdónenme, antes de ello le vamos a dar derecho a declarar, si quiere hacerlo, solamente el derecho, si declara o no declara, igual seguimos la audiencia. Para después llegar a la vinculación a proceso, aquel momento en el cual el juez de control analizará, de acuerdo a la solicitud y manifestación del MP, si hay suficiente o no hay suficiente para sujetar a proceso a esa persona. Es decir, si hay datos de pruebas suficientes que se desprenden de la carpeta de investigación que corroboran la existencia de un hecho constitutivo de delito y la probabilidad, solo la probabilidad, de que él es quien lo cometió, quien participó en él. Si se dicta un auto de no vinculación a proceso, hasta ahí llega la audiencia, pero queda salvo el derecho del Ministerio Público, con una breve excepción. Si se dicta el auto de vinculación a proceso, seguimos. A lo cual vendrá entonces la solicitud de las medidas cautelares. Es preciso comprender en este sistema que hoy el detener a una persona y también el dictar un auto de vinculación a proceso, en regla general, no lleva o no conlleva privación de su libertad. Lo que significa entonces que si tenemos aquí un Ministerio Público distraído y se le olvida pedir la medida cautelar en su contra, terminando la audiencia la persona está en estricto sentido en libertad. Hoy hemos entendido que lo natural para todos nosotros es estar en libertad. ¿Quieren limitar mi libertad? Perfecto. Estado. 1, tienes que pedirlo, y 2, tienes que probar algo que es muy claro en el artículo 19 constitucional, que existe necesidad de cautela para que me limites mi libertad personal. Y finalmente cerramos esta audiencia con un plazo para investigar.
plazo que en algunos casos podrá ser de hasta 2 meses, en otros casos de hasta 6 meses. ¿Para qué es este tiempo? Muy sencillo, para que investigue. ¿Pero para que investiguen quién? Ambas partes. Es un plazo común para que investigue Ministerio Público y Defensa y acaben de conjuntar ambas partes todos aquellos elementos que requerirán para momentos posteriores. En muy pocas palabras, esto es lo que han platicado ustedes, resumiendo quizá lo más relevante sobre una audiencia inicial que se desprende dentro de la etapa de investigación. Una vez que ha concluido esta audiencia inicial, se desarrollará esos momentos sobre la investigación, ya obviamente con un control judicial de requerirlo. Y llegaremos después, una vez que el Ministerio Público decide que tiene suficiente, va a acusar. Y con esta acusación entramos a la audiencia y a la etapa intermedia. La etapa intermedia corre, lo que abre la etapa intermedia es la presentación del escrito de acusación por parte del MP. ¿Cuándo acusa el MP? Cuando dice estoy seguro, o en esencia así debiera de ser. Estoy seguro, hay elementos suficientes, acuso. ¿Qué otra opción tiene el MP? Sobreseer. No hay elementos suficientes, sobreseo. Y tiene finalmente una tercera opción que es suspender el procedimiento por alguna causal, como por ejemplo, se dio a la fuga el imputado tiene alguna enfermedad transitoria mental, etcétera. En condiciones normales lo que sucedería y lo que abre esa etapa intermedia de preparación a juicio oral es la presentación del escrito de acusación. Lo que cierra una etapa intermedia es el dictado del auto de apertura a juicio oral por parte de un juez de control en una audiencia pública y oral. ¿Qué es esa etapa intermedia? Bueno, es una etapa que se va a subdividir primero en una fase escrita, que esto es algo muy nuevo, cómo lo maneja el Código Nacional. A mí, y tengo que decirlo porque estoy en su casa y siempre lo he dicho aquí en muchos lugares, a mí me encantaba cómo estaba regulada la etapa intermedia en el Código de Puebla. Sin duda alguna, para mí era una de las mejores regulaciones en este puntito a nivel nacional. El Código Nacional hizo algo bastante complejo y que vamos a ver en la práctica cómo camina. ¿Por qué? Porque fortaleció de manera muy importante la fase escrita, un poco como la tenían ustedes en el Código de Puebla, pero además de fortalecerla puso varios requisitos extra. ¿Qué hacemos en la fase escrita? En pocas y sencillas palabras, hacemos un intercambio de escritos entre Ministerio Público, Defensa, acusador coadyuvante, para ofrecer nuestros medios de prueba y presentar algunas cuestiones previas de depuración y prepararnos a la parte oral. Porque después todo este intercambio de escritos lo vamos a llevar a lo que hoy conocemos como audiencia intermedia, es decir, esa fase oral de la etapa intermedia, donde se llevará el ejercicio para depurar hechos, derecho y medios de prueba. Déjenme, para cerrar el tema de etapa intermedia, nada más de manera muy breve decir cómo se depura cada uno de ellos, porque además ustedes platicaron bastante sobre estos temas. ¿Cómo se depuran los medios de prueba? Bien sencillo, con el ejercicio de ofrecimiento y admisión de medios de prueba. ¿Cómo se van a depurar los hechos? Los hechos se van a depurar con la figura de los acuerdos probatorios. Y el derecho se va a depurar con incidentes de previo y especial pronunciamiento y con alguna corrección de vicios de forma que se requerirán dentro de la propia audiencia intermedia. Eso es lo que hacemos en la etapa intermedia, por eso la llamamos también etapa de preparación a juicio oral. No estamos haciendo nada más que prepararnos para lo que va a seguir después, que es el momento de producir todos y cada uno de esos medios de prueba, para llegar finalmente a un juicio oral. Si vamos a la siguiente, por favor, gracias. A la que sigue, por favor. Perdóname, no, sí, a la anterior, perdón. A ver, la etapa de juicio oral. La etapa de juicio oral, ¿cómo se va a conformar? Es una etapa en la cual vamos a llegar a la audiencia de juicio oral para producir todos y cada uno de los medios de prueba que han sido admitidos dentro de la etapa intermedia. Donde, insisto, esto es muy importante que lo tengamos hoy claro. Tiene que comparecer hoy aquí el policía, el perito, el testigo. Hoy no podemos de ninguna manera cambiar esa percepción de la realidad por un escrito. La norma constitucional nos lo indica. No podemos cambiar a un perito por su dictamen. No podemos cambiar a un policía por su parte informativa, un testigo por su entrevista. Tendrán que comparecer y tendrán que ser escuchados para garantizar contradicción e inmediación por parte del tribunal de enjuiciamiento o por el juez de enjuiciamiento.
¿Hay excepciones a esta regla? Sí, hay dos excepciones que yo siempre he dicho que quienes pintaron esa imagen de esas excepciones en primer momento fue el Código de Puebla junto con el proyecto de Sonora y que retoma el Código Nacional. Excepcionalmente podremos ver en una audiencia de juicio oral o de enjuiciamiento que se llegue a sustituir una persona por una entrevista, por ejemplo, cuando la persona ha fallecido por alguna causa intempestiva o su incomparecencia se la debemos al imputado, acusado ya en este momento, lo cual a mi criterio va a ser difícil de comprobar, pero estas excepciones hoy las manifiesta el Código Nacional, pero, insisto, en la mayoría de los casos tiene que estar aquí el policía, tiene que estar aquí el perito, tenemos que escucharlos, que saber qué dicen, que conocerlos, que ver cómo manifiestan esos hechos, cómo se comportan, porque algo que yo siempre he dicho, no es lo mismo leer en un expediente un no a escucharlo, porque ese no puede tener muchos tonos. A lo mejor yo le puedo preguntar a la persona, y entonces esa persona él fue quien disparó. Y puede ser que el testigo me diga no, o puede ser que me diga no. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Y eso es parte de lo mucho que hoy estamos buscando cambiar en este sistema, entre muchas otras cosas. ¿Qué va a pasar después? Y el último cambio quizá más relevante con el cual quiero cerrar un poco la charla de hoy para pasar a algunas preguntas y respuestas. ¿Qué hace el Código Nacional con el tema de los recursos? A ver, muchos códigos antes de la reforma nos hablaban de 4 recursos. Nos hablaban de la apelación, de la casación, de la revisión y de revocación o revocación extraordinaria, dependiendo del código de cada estado. ¿Qué hizo hoy el Código Nacional? El Código Nacional nos dejó con 2 recursos. Número 1, la apelación. Quizá les llame la atención que ese cuadro está un poco más grande que los otros y no es que se me haya ido por ahí un cuadro más grande nada más porque sí. ¿Por qué se los alargo? A ver, porque lo que hace el Código Nacional es retomar en apelación lo que hacían otros códigos para apelación y casación. Es decir, van a ser apelables tanto resoluciones de juez de control como resoluciones de tribunal de enjuiciamiento, ya sea en juicio oral, es decir, o sea en alguna audiencia de etapas preliminares, de etapa de investigación o de etapa intermedia. Luego, retoma el recurso, ese sí lo mantiene, de revocación para resoluciones de mero trámite. Y me decía el día de ayer alguien, ¿por qué sacó el Código Nacional? Bueno, ¿por qué se saca en el Código Nacional la figura de revisión o revisión extraordinaria? A mí me parece que realmente el Código no la saca. ¿Qué es lo que hace? Mantiene la naturaleza de la figura, pero sí la extrae de los recursos porque por sí mismo no es un recurso y la mantiene en un procedimiento especial denominándolo reconocimiento de inocencia del sentenciado. Esta figura es poco común. En México está empezando a trabajar un poco con esta figura, proyecto inocente o inocencia, conocido en algunos países como Innocence Project, donde se trabaja con personas que ya han sido sentenciadas de manera firme y posterior se encuentra alguna información que corrobore efectivamente que esa persona es inocente, llevando esto a una figura de reconocimiento de inocencia. Es decir, el Código Nacional mantiene solo 2 recursos, el recurso de apelación, el recurso también de revocación y finalmente la figura de reconocimiento de inocencia, conocida antes como revisión o revisión extraordinaria. Y de esta manera es como va a manejar el tema de recursos nuestro Código Nacional. Eso es el reto que tenemos hoy en día en México, implementar un sistema de corte acusatorio donde tendremos que cambiar una gran cantidad de cuestiones o tradiciones que tenemos en la implementación del sistema en materia de administración e impartición de justicia. Un reto muy importante y que además sin duda alguna nos tocará verlo en muy poquitos días en Puebla y en Durango en materia federal. Es lo que estamos haciendo hoy, insisto, en muy pocas y contadas palabras, y si nos queda creo que por ahí 5 minutitos. Con esto cierro y damos, si así me lo permiten, apertura a un ejercicio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Tenemos un breve lapso de preguntas y respuestas por si alguien quiere intervenir. Adelante. Quisiera resaltar que la
agradezco mucho. ¿Qué diferencia hay? A ver, sé que si analizáramos el procedimiento abreviado, lo cual nos daría por sí mismo para hablar horas y horas y horas de ese tema, algo de lo que muchas personas han dicho es que la existencia de un procedimiento abreviado conlleva violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay un tema aquí sin duda alguna de aceptar haber cometido ese hecho constitutivo de delito donde choca, al menos en primer momento, con el derecho a la no autoincriminación. Esto no es así. ¿Y por qué? Porque esa es la pregunta. A ver, todos nosotros, de acuerdo al artículo 20 constitucional, tenemos derecho a un juicio previo y tenemos derecho, sobre todo, yendo al 20 de manera estricta, a un juicio público. Y esos son los derechos que regula tanto nuestra norma constitucional como los tratados internacionales. ¿Qué pasa entonces con el abreviado? Bueno, muy sencillo. En el abreviado el imputado tiene que renunciar a esos derechos, pero para renunciar a esos derechos tiene que entender las consecuencias que pudiera enfrentar al renunciar primero a esos derechos, lo cual conlleva tener que aceptar haber cometido o haber participado en ese delito y entonces tener los beneficios de un procedimiento abreviado. Ahí es donde no hay como tal una afectación al derecho a la no autoincriminación, porque si bien es cierto que la persona de alguna manera está aceptando el hecho, también es cierto que él está entendiendo el por qué va a hacer esa renuncia a sus derechos, si es que lo quiere hacer y aceptar haber cometido ese delito. Ahora, esto, y aquí se mantiene una jurisprudencia que todos nosotros conocemos, no significa en estricto sentido que con eso es suficiente para dictar una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque además, como lo refería, la propia norma constitucional en el artículo 20 nos dice ahí, y ¿qué pide esa ahí? Que existan medios de convicción suficientes. Y esto significa que se respete esa jurisprudencia conocida por todos nosotros, que nos regula que no es suficiente el simple hecho de que la persona acepte haber cometido ese delito, sino que además se requiere que de todo el material probatorio se desprenda la existencia del hecho y la comisión o participación por parte de. Entonces se requieren estos dos elementos para que exista una sentencia condenatoria. Y si bien es cierto que la persona acepta haber cometido el hecho, también es cierto que es una renuncia que él hace para poder acceder a ese derecho. Va de la mano en ese sentido. Muchísimas gracias. Tengo por acá otro comentario. No sé si hay... Por favor, el micrófono. Sí, pasa al contrario, gracias a usted. Hace medio año, en las reuniones regionales de conferencia de secretarios de Seguridad Pública, la doctora Fromo comentó que se tenían 5,000 millones de pesos para infraestructura, para la implementación. ¿Qué tanto la han aprovechado las 32 entidades del país? Ese recurso que ya estaba listo de 5,000 millones de pesos. Gracias. Ese tema de los 5,000 millones de pesos es un tema que ha dado la vuelta en muchos estados de la República Mexicana. A ver, hasta donde yo tengo entendido, muy poquitos estados ingresaron a la posibilidad del fondo de estos 5,000 millones, porque si bien es cierto que está el fondo de estos 5,000 millones, también es cierto que requiere muchos requisitos para que los estados tengan acceso. Y uno de los requisitos más fuertes y donde muchos estados han tenido conflicto es que por la naturaleza del fondo, yo te puedo dar, ejemplo, tus 5 pesos, pero tu estado tienes que poner otros 5 pesos para tener acceso a estos 5 pesos que yo te estoy dando del fondo. Yo tengo entendido que ayer hubo una manifestación un poco complicada porque se dijo que prácticamente ninguno de los estados iban a acceder o habían logrado acceder, al menos en apariencia todavía, al fondo de estos 5,000 millones de pesos. Yo tenía entendido hasta hace algunos días que había varios estados, entre ellos Zacatecas, que sí habían logrado entrar al fondo. Aparentemente sí se mantiene este tema, pero han sido realmente un porcentaje, me parece que menos del 15% de los estados cumplieron con los requisitos para poder entrar al fondo de los 5,000 millones de pesos, que es un tema muy complicado y lamentable, pero bueno, en esencia son también temas complicados desde el punto de vista de cada uno de los estados, porque tienen que dar una parte proporcional para poder acceder al fondo de los 5,000 millones, entre muchas otras cosas. Es un porcentaje chiquititito que todavía no sabemos porque están acabando de decidir todas estas cuestiones, pero yo tengo entendido que será un porcentaje menor al 15% de la República Mexicana. No, al contrario. Tenemos tiempo para una última pregunta únicamente. ¿Hay por allá el micrófono, por favor? Usted elija.
Cualquier otra cuestión estoy a sus órdenes en mi correo electrónico, porque creo que se quedó una mano por allá y estoy a sus órdenes en él. Muy breve, ¿usted considera que la figura del Ministerio Público sigue siendo o no un monopolio dentro del nuevo sistema penal, en virtud de que hace rato usted hizo un comentario que la carpeta de investigación es exclusiva del Ministerio Público? Es exclusiva, pero es exclusiva en la etapa de investigación inicial. Lo que pasa es que algo que alegamos mucho, y a ver, lo digo como defensora, tengo un criterio distinto como defensora y un criterio distinto como procesalista. Como procesalista entiendo qué es lo que debe de ser, como lo ha regulado el Código Nacional. Es decir, en la etapa de investigación inicial sí tiene el monopolio Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ese es un momento del MP donde si a mí me permite como defensa e imputado meter la mano en la carpeta de investigación, estamos convirtiendo otra vez al Ministerio Público en juez y parte. En un sistema acusatorio bien entendido, la etapa de investigación inicial es del Ministerio Público, a menos que el Ministerio Público nos quiera llamar. Distinto es en la etapa de investigación complementaria, donde a mí ya me formularon imputación o donde a mí ya me detuvieron, inclusive eso sí es en etapa de investigación inicial todavía, pero es muy raro, donde hay una orden de aprehensión en mi contra, una citación. A partir de ese momento tengo acceso a la carpeta, porque a partir de ese momento es cuando el Ministerio Público ya concluyó esta primer parte de investigación y entonces sabe que es suficiente por lo menos para vincularme a proceso. Esa es la naturaleza de... ¿Hay un monopolio en primer momento? Sí, pero una vez que yo tengo conocimiento de esos hechos, porque me detienen, porque me citan, a partir de ese momento yo, defensa, imputado, tengo acceso a la carpeta de investigación. Hablar del monopolio del ejercicio de la acción penal creo que es un tema distinto, porque ahí tendríamos que hablar del tema de la acusación particular, o de la acción privada o la acción penal por particular, como le llamamos ahora con el Código Nacional, donde en muy contados casos el particular retoma el lugar que tiene el propio Ministerio Público, para entonces poder llevar él esto, armar su carpeta de investigación, investigar y llevar esto frente a un juez de control, separando un poco estos momentos. Gracias. Lamentablemente no, por cuestión de tiempo ya no tenemos oportunidad de otra pregunta. Solicitamos la presencia del doctor José Jaime Vázquez López y del magistrado y doctor Carlos Loranca Muñoz para una entrega de reconocimiento a la maestra Carla Prat Corso por su brillante intervención. Pues no me van a dejar mentir, es un cierre con broche de oro de estos trabajos. La presentación de la maestra Carla Prat Corso es de verdad muy valiosa, es una mujer muy talentosa, pero además con mucho conocimiento del tema. Nosotros habíamos contemplado al inicio de estas mesas invitarla como conferenciante, pero después nos dimos cuenta que era necesario, después de las mesas, que nos hiciera hoy un resumen, como lo hizo brillantemente en esta exposición, y por eso optamos por hoy invitarla a que nos concluyera con este trabajo. Vamos a hacerle un merecido reconocimiento y dice así: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, AC, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Carla Prat Corso por haber participado como conferencista magistral en el ciclo de conferencias y mesas redondas de discusión y análisis sobre el desarrollo de los juicios orales en México. Firman el maestro José Alfonso Esparza Ortiz, rector de nuestra universidad, y su servidor Carlos Loranca Muñoz. Un aplauso, por favor, a la maestra. Maestra, muy gentil. Muchas gracias. Despedimos con otro fuerte aplauso a la maestra. Ella tiene todavía muchas actividades y nosotros tenemos algunas informaciones. Muchas gracias, maestra. Que le vaya bien, maestra.